Bienvenidos a todos, mi nombre es Camila Bustamante, soy periodista y el día de hoy vamos a conversar sobre algunos aspectos en torno al abuso sexual en contexto eclesial, una realidad que afecta a muchas mujeres alrededor del mundo y que permanecen en silencio. Hoy día vamos a conversar con Marilyn. Marilyn fue víctima y sobreviviente de abuso sexual por parte de un sacerdote de la congregación religiosa a la que ella pertenece, y debido a que ella todavía es parte de esta congregación y debido a que aún se está revisando su caso y la congregación no se ha hecho cargo totalmente de la situación que la ha afectado a ella y a otras hermanas de la comunidad, vamos a proteger su identidad para que ella pueda también seguir debidamente con los procesos en torno a la denuncia de este caso. Marilyn, quiero agradecerte por estar acá. Sé que no es fácil hablar de estos temas, que implica muchas veces revivir ciertos episodios, así que te agradezco por estar acá compartiendo tu testimonio. Y quisiera partir preguntándote por tu motivación para hablar hoy. ¿Qué es lo que te motiva, qué es lo que te inspira a conversar sobre esta situación que has vivido? Hola Camila, les agradezco un montón también la oportunidad. Sí, no es fácil, pero bueno, la verdad lo primero que me motiva es la certeza ahora de que yo no tengo la culpa en todo lo que ha pasado, en todo lo que he vivido, y, y que más gente sepa cómo se da esto para que no se repita, para que no pase, y que las comunidades también, el propio clero, aprenda a identificar estas situaciones y que también sepan acompañarlas y sepan acompañarnos a las que sufrimos esto. Muchas gracias, Marilyn. Quisiera partir preguntándote sobre un aspecto del abuso sexual. Sabemos que el abuso sexual es el último eslabón del abuso de poder, que el abusador prepara a la víctima, prepara a la persona antes de ser abusada. Y en ese contexto quisiera preguntarte cómo se fue dando la relación con este sacerdote, cómo se fue dando o expresando este abuso de poder que finalmente terminó en este lamentable abuso sexual. Sí, él me conoció cuando yo tenía 16 años y en ese momento yo, mi familia, pertenecíamos al movimiento laical, al MBC, al movimiento del sodalicio. Y bueno, yo en ese momento, pues con 16 años, ya llevaba 3 años en el movimiento y la verdad no terminaba de entender la espiritualidad del sodalicio, ¿no? Esa forma tan militar y una idealización tan fuerte a Luis Fernando. Pero pertenecí a ese lugar porque además, pues con 16 años era impensable que salgas de allí, ¿no? Sabes que yo me encontré con él la primera vez que le vi. Hablamos, recuerdo que él fue desde esa primera ocasión muy cariñoso, muy paternal, me decía hija mía. Y bueno, cuando yo hablé con él, me encontré con una persona como que daba totalmente a confiar, ¿no? Y que me llamaba hija mía. Y todo lo que yo le comenté un poco respecto a lo que vivía en el MBC, pues él afirmaba y esto generó como que yo confiara aún más en él en una primera conversación y hasta sentir un poco de complicidad con él, ¿no? Porque era como que alguien que me entendía. Yo le vi semanas después, cuando inició mi discernimiento y luego mi ingreso con las siervas del plan de Dios. Y recuerdo que él al despedirse fue un encuentro muy corto y me decía, bueno, pues si quieres te doy la bendición y rezo por ti. Y claro, son gestos pues que todavía te generan más confianza. Mira qué bueno el sacerdote que sabe lo que estoy viviendo y que además quiere bendecirme y rezar por mí, ¿no? Y al final de esta bendición, que es algo que a mí me marcó mucho, él me dijo, bueno, voy a rezar a Dios para que te salgas y que pronto nos volvamos a ver. Siempre estaba este vínculo de complicidad, ¿no? De confianza y cómplice conmigo. Y bueno, yo entré a la comunidad, definitivamente fue muy complicado el tiempo que viví ahí, que fue poco, mi salida también, pero verdaderamente ya había un primer vínculo, ¿no? Todo esto cuando yo salgo de comunidad, que fue muy difícil, ¿no? Por todo lo que significó enfrentarme a la que había sido mi consejera, que era una de las fundadoras del inicio de las siervas,
eh, pues yo salí muy afectada por esto, ¿no? El sodalicio, además, creo que muchos ya lo saben, nos obligaba a cortar comunicación con todo el entorno, ¿no? Otro entorno de iglesia, entorno social, amigos, universidad, casi tu familia. Por lo tanto, yo salí muy sola, muy confundida por mi salida, ¿no? La salida a mí me hizo muchísimo daño de esta comunidad. Yo era la rebelde, desobediente. Recuerdo frases que me marcaron por años, ¿no? Como que no sabía amar a Dios, que tenía una falta de humildad enorme, que no sabía entregarme, ¿no? Y que tenía un daño psicológico muy grave y que por eso estaba tomando la decisión de salir de comunidad. Y yo creo que la más difícil, que es la que más me afectó, que fue oír a la hermana Andrea, ¿no? Decirme, yo sé que Dios te quiere sierva, Él me ha dicho que te quiere sierva, que te ha creado para serlo y está siendo infiel. Bueno, pues todas estas cosas a mí realmente me dañaron, ¿no? Yo salí de comunidad, pero confundida, ¿qué había pasado? Una traidora, ¿no? Busqué al que era mi director espiritual por años, y como era sodalita, él me dijo que ya que yo había pedido salir, pues él no me podía ayudar, no me podía acompañar y que buscar otra persona. Fui a la parroquia, a una de las parroquias del movimiento, y las siervas nada más verme, pues me pidieron que dejara de ir porque era un mal testimonio, ¿no? Para todo el MBC, y que no me podía acercar ni hablar con nadie, ¿no? Y bueno, con 19 años y con todo lo vivido, pues me alejé, estaba sola, pero necesitada de que alguien me acompañara y me ayudara. Además que eso también me había enseñado el sodalicio, a que la voz de Dios yo la iba a oír a través de alguien, ¿no? Y recuerdo en ese momento este sacerdote, así que le llamé, me contestó automáticamente y me dijo que claro que me esperaba y que al día siguiente fuera a su oficina. Así que fui a su oficina. Yo recuerdo que ese primer encuentro fue contarle todo lo que yo había vivido, cosa que no lo hice con nadie más. Lloré desde que inicié esa narración, ¿no? Y yo recuerdo que en ese primer encuentro él ya fue muy cariñoso, ¿no? Se puso a mi lado y mientras que yo lloraba, porque me pasé llorando todo el encuentro, pues él me empezó a abrazar, a acariciar las manos, a acariciarme la cabeza, ¿no? Pero claro, en ese momento yo solo lloraba por todo lo vivido, ¿no? Y bueno, pues no presté atención a estas actitudes de él, ¿no? El siguiente encuentro ya fue como 2 semanas después. Él se mostraba continuamente pendiente de mí, ¿no? Me escribía un correo, un mensaje de texto, ¿no? Empezó a hacer una cercanía más fuerte y yo ya le pedí que él me acompañara espiritualmente, ¿no? Porque estaba sola. Él sabía todo, ¿no? Y verdaderamente, pues él notaba mi soledad, lo quebrada que estaba internamente, ¿no? Y a la vez mi deseo de encontrar a Dios en medio de lo que había vivido. Él comenzó a crear una relación cada vez más íntima conmigo, ¿no? Más estrecha. Em, Me hablaba de sus dudas vocacionales, por ejemplo, cosa que a mí en su primer momento me cuestionó mucho, ¿no? Porque era en una dirección espiritual, pues yo le contaba algo y él comenzaba a decirme que tenía pena no tener una esposa, no tener unos hijos, cómo hubiera sido su casa, eh, cómo la amaría, como que gestos, bromas, expresiones que la verdad sí me cuestionaban mucho. Pero, pues, yo la verdad solo pensaba en que, bueno, soy yo la que no está acostumbrada a una relación de un sacerdote normal, porque su Alicia era muy firme, ¿no? Muy, no vínculos, no Distante. relación. Ujú. Marilyn, Y sí, dime. perdón que te interrumpa, solo quisiera comentarte algunos puntos que creo que son importantes remarcar. Primero, el sacerdote tiene un rol de superioridad a nivel espiritual. Ujú, Y de cierta manera también genera un vínculo emocional contigo al llamarte hija mía, y no ujú, solamente eso, sino que al momento en que tú acudes a él, es un momento de mucha vulnerabilidad también por los abusos de poder, por el maltrato psicológico que había sufrido en las siervas del plan de Dios. ujú, Y te encuentras ante una situación de vulnerabilidad en donde Él viene a acogerte, en ujú, donde Él además viene a darte una señal de qué es lo que Dios quiere para ti, porque tú cuentas que tenías una duda y tenías una espinita clavada en el corazón respecto a que te habían dicho que tu vocación era de sierva, te habían dicho ujú, que tú estabas dejando a Dios
por tu capricho, por no querer asumir tu vocación, y de cierta manera él viene a darte luces de lo que sí podría ser tu vocación y te empieza a conversar de estos temas. Y creo que ahí también se va dando un abuso a nivel espiritual. Claramente se van moviendo los límites respecto a la relación, esto de que él te empieza a contar estos supuestos problemas, estas dudas vocacionales. Y un poco en este contexto me gustaría preguntarte sobre este abuso a nivel espiritual. ¿Tú Ujú, tenías la necesidad de acudir a Él para tu tranquilidad espiritual, para descubrir lo que Dios te decía? ¿Cómo se daba esa relación como a nivel espiritual? ujú. Sí, yo desde el primer momento que le busqué, no fue buscando un amigo, ¿no? Fue buscando un director espiritual, un confesor incluso. Y es verdad lo que dices, ¿no? O sea, él desde el primer momento empezó a traspasar estos límites, ¿no? Yo continuamente en la dirección espiritual, pues iba a la oficina, me sentaba en la oficina y comentaba lo que estaba viviendo y mi deseo de encontrar a Dios después de todo lo traumático de las siervas, ¿no? Y de realmente ubicarme qué me había pasado, ¿no? Si había vocación o no. Y bueno, ahí es donde él comienza como sacerdote, ¿no? Siempre con el clériman al inicio, y hablándome pues de la misericordia de Dios, que bueno, que el sodalicio me había hecho daño, ¿no? Que no era verdad lo que había pasado con el sodalicio, o sea, lo que ellos me habían dicho. Y él comienza a acompañarme a nivel espiritual, hablándome pues de, lee este pasaje de la Biblia, léete este libro, pero a la vez comienza una confusión de límites, que es lo que tú decías, ¿no? Él comienza a ser mi director espiritual, mi confesor y mi amigo, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba a la dirección espiritual, decía, hija mía, no sabes cuánto te quiero, me muero de amor por ti. Siguió con cosas como que Dios me había puesto en su vida, esto lo afirmaba mucho en las direcciones espirituales. Dios me ha puesto, te ha puesto en mi vida para sentirme querido por Él. Y Él siempre remarcaba que a través mío Dios le amaba a Él, cosa que a mí me puso una responsabilidad muy grande en ese momento, ¿no? Era asumir que todo lo que yo le decía y todo el cariño que yo le manifestaba, que me brotaba de un cariño normal hacia una persona que me iba a hacer bien, ¿no? Pues él lo aseguraba que era el medio por el que Dios le amaba a él, ¿no? Y ahí es cuando comienza la confusión, ¿no? Él comienza a enviarme mensajes diarios continuamente, o sea, las 3 veces al día, los 3 primeros momentos del día, buenos días, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, creando un vínculo todavía más íntimo, ¿no? Más cercano, canciones religiosas que eran dirigidas a Dios, eh, pues que la letra él me la copiaba y qué bonito hasta que empezó pues con una canción, la recuerdo muchísimo, de Marcela Gándara, en la que me ponía, supe que me amabas, entendí, hoy supe que buscabas más de mí. Y comenzaron a hacerse mensajes muy ambiguos, ¿no? En los que yo recuerdo leer el mensaje en el celular y decir, esto está siendo extraño, ¿no? Pero él, claro, siempre afirmaba, tú eres mi hija, ¿no? Comenzó a decirme, tú eres mi hija, mía, 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 dime que eres mía, dime que eres mía, en tonos de broma, pero que la verdad me empezaban a asustar, pero yo no era capaz de frenar esto, ¿no? Yo pues lo primero que pensaba era, pues yo soy la que está pensando aquí mal, ¿no? El sacerdote jamás estaría diciéndome algo en doble sentido, ¿no? Me empezó a hablar con frases de la Biblia, ¿no? Al contestarme una llamada me decía, amiga mía, hermana mía, me has robado el corazón, estoy borracho de amor por ti, Mm. ¿no? Era todo tan confuso, Camila, que incluso muchas veces eran las lecturas del día y me llamaba y me decía, ¿has oído esta lectura de la misa de hoy? Pues mira, cómo un padre ama a su hijo, cómo un padre entrega la vida por él, como afirmando la paternidad espiritual continuamente y a la vez un amor excesivo por mí, ¿no? Claro. Yo me seguía confesando con él, por lo tanto él conocía todo de mí, o sea, todo lo que yo hacía en el día, él lo sabía, con quién estaba, qué hacía, y comenzó a ser aún más cariñoso, ¿no? Más cariñoso a nivel físico. Comenzaron los abrazos más prolongados, eh, comenzaba a abrazarme y apretarme junto a él, cosa que eran muy incómodos, ¿no? A acariciarme la pierna cuando íbamos en el carro. Se empieza a dar Eh, este ya paso
em, quizás primero un acoso sexual y luego ya el abuso sexual explícitamente con todas las acciones que conlleva. Marilyn, algo que creo que me parece interesante es que él empieza a rodearte, empieza a construir una cerca en torno a ti donde tú dependes totalmente de esta persona. Dependes a nivel espiritual porque es tu confesor, porque es quien te da consejos, pero también dependes a nivel emocional porque es la única persona que sabe todo lo que te sucede y por lo tanto tiene el poder para manipular esa información y hacerte ir hacia donde él diga que hay que ir. Ujú, Esta manipulación, por supuesto que es sutil, ujú, y en esto, y por eso me llama la atención esto que comentas de la confusión que se da en torno a la relación, que es muy importante entenderla, porque este sacerdote no te dice, tírate de un puente. No, si te dijera eso, probablemente tú dirías, ¿cómo voy a hacer eso? Pero ujú, se va dando una confusión en donde él lentamente te va llevando a estos lugares, va manipulando las experiencias y te hace sentir a ti incluso que tú estás pensando mal de sus actitudes amorosas, de sus actitudes que en el fondo lo que buscan es protegerte, actitudes que buscan que tú descubras cuál es el plan de Dios en tu vida. Entonces, esta manipulación que se da a nivel espiritual es muy importante para entender cómo se va dando este abuso también a nivel sexual. ujú. Y ahí te pregunto, Marilyn, una de las cosas que muchas personas se preguntan y que no entienden en distintas partes del mundo y que suelen preguntarle a las personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso es, ¿por qué no denunciaste lo que estaba pasando? Cuando ya se llega al acto más concreto de abuso sexual, ¿por qué no dijiste nada? ¿Qué le responderías tú a estas personas? ¿Qué es lo que pasa a nivel interior? Que que tú no dices como, bueno, esto estuvo mal, tengo que ir a denunciar, tengo que pedir ayuda. ¿Qué es lo que pasa a nivel interior con la persona que está siendo abusada? Mira, no es fácil responder esto, ¿no? Verdaderamente es muy duro lo que vivimos y no me arrepiento de hacer una denuncia. Sin embargo, la verdad es muy duro hacerlo, ¿no? Yo siempre comento que el precio de la verdad es carísimo. A mí me ha costado todo, ¿no? Y bueno, lo primero es que tú lo comentabas, ¿no? Él tiene una superioridad en mi vida desde el primer momento como sacerdote, tiene una autoridad en mí. Yo confío en esta autoridad como director espiritual y, y realmente todo es tan sutil, este acoso, ¿no? Estas bromas, pero que tienen muchísimo fondo, ¿no? Y él por mucho tiempo me confundió, Camila. O sea, que esto es algo que a mí me ha costado mucho identificarlo así, ¿no? Porque por muchos años él empezó a asegurarme que yo estaba enamorada de él, ¿no? Y que por eso yo permitía este cariño, estas caricias, y como que Como que era algo aparentemente, mutuo, era como algo exacto, mutuo, como que hicimos esto juntos. exacto, que yo correspondía al cariño. Y claro, muchas personas preguntarán, pero claro, es verdad, ¿por qué tú no lo frenaste? Es que esto no se dio de un día a otro y además era una persona que se ofrece como que te va a cuidar y Dios está de por medio. O sea, te habla de cosas totalmente espirituales, paternales, la cruz de Jesús, la resurrección, la vida, el amor, y a partir de hablarte del amor, comienza a confundir qué es el amor verdaderamente y cómo te tienen que amar, ¿no? Y yo le di a él la autoridad como confesor, director espiritual, luego amigo, sacerdote. Él andaba siempre con el clériman, como te digo, ¿no? Y yo realmente en algún momento muy confusa, pero llegaba a pensar que estaba enamorada de él. Mm. Y tenía una culpa enorme, Camila, porque decía, o sea, tenía dentro una confusión enorme con una culpa, porque yo sentía, no estoy enamorada de él, pero entonces, ¿por qué permito que me toque, no? Claro. ¿Por qué no soy capaz de decirle, suéltame, no? Y a la vez me echaba toda la culpa de decir, yo soy la culpable de la infidelidad del sacerdote. Claro. Y esto te suma en una espiral de vergüenza, miedo, culpa, confusión, desesperación, porque te sientes atrapada. Yo me he sentido atrapada en medio de cada vez permites que pasen más cosas,
pero porque no eres capaz de confrontarlo, porque tu vulnerabilidad ha sido totalmente acogida por él de un modo pues que te atrapa, ¿no? ¿Y a quién se lo dices? Porque además cuando lo cuentas a alguien o lo intentas contar, lo primero que piensan es, "Ah, eres tú, la mujer, aunque seas 10 años menor que él, aunque seas la que acababa de salir del sualicio tan dañada, eres tú la que está coqueteándole y buscándole, ¿no? Es lo primero que encuentras, incluso en mujeres. Y Es la peor en el... mujer que en el fondo es la visión y que aquí tiene mucho que ver también con la visión que aún hay en la iglesia respecto a la mujer. Es la mujer la culpable del pecado del sacerdote. Es la Exacto. mujer la que es ocasión de pecado. Y me imagino también, y con esto quiero ir cerrando esta conversación, Marilyn, la verdad es que quisiéramos hablar muchísimos temas, pero sabemos que el tiempo es limitado. Em, en tu historia hay otro factor que me parece muy importante, que es que tú descubres que este sacerdote ha abusado de otras religiosas y de otras mujeres que asistían a la parroquia o a las instancias donde él era el sacerdote. Pero no solo eso, sino que hay otros sacerdotes de la congregación que han abusado sexualmente de otras religiosas, de otras hermanas tuyas. Eh, y esto se da a conocer a las autoridades de tu congregación. Y me gustaría preguntarte, Marilyn, ¿qué hicieron estas autoridades? ¿Qué están haciendo hoy? Porque sabemos que este sacerdote y los otros sacerdotes que han abusado de religiosas y que probablemente siguen haciéndolo, siguen estando dando servicios espirituales, religiosos, siguen haciendo misa. Entonces me gustaría que nos contaras un poco sobre la actitud de la institución en la que de la que tú eres parte y cómo ellos han abordado este caso. Ujú. Mira, yo he hablado muchas veces con mi superiora sobre este sacerdote, ¿no? Las primeras veces de un modo poco claro, vamos a decirlo así, precisamente por mi confusión. Me asombra mucho que ella no fue capaz de ver las llamadas, ¿no? de ayuda, porque eso es lo que eran, continuas, ¿no? Desde el 2013, que fue la primera vez que yo hablé con ella. Y bueno, todo esto ya, la denuncia se hizo hace un año, y mira, precisamente, y es lamentable, ¿no? Yo termino de confirmar que esto es un abuso porque están investigando a otro sacerdote, ¿no? Y piden ayuda a mi monasterio, ya que le conocíamos, no era un sacerdote de la orden, pero sí teníamos algo de información que dar. Ahí es cuando yo comienzo a hablar con el abogado y comienzo a darme cuenta de que lo que yo estaba viviendo era un abuso. Y ponerle ese nombre Camila me dio una libertad que no te imaginas. También me destrozó, ¿no? Por dentro, emocionalmente. Pero precisamente cuando yo hablo de esto con mi superiora, ella en esa oportunidad lo ve, cosa que antes no lo había hecho. Antes pues me había dicho que yo era la que tenía el problema afectivo y que tenía que trabajar las cosas, y bueno, lo que ya sabemos. Pero a la par me entero que hay otra hermana de comunidad que ha sufrido cosas incluso de algún modo para ella más traumantes, de algún modo, ¿no? Que ella ya lo había comentado 6 años antes y que no se había dicho nada, ¿no? Y ahí es cuando mi superiora me dice, mira, pues está la oportunidad de denunciar. Y comienzan a salir más casos, como comentas tú. Somos 7 hermanas de una misma comunidad. Y Increíble. se inicia el proceso de denuncia, en libertad yo decido hacerlo, pero comienza también algo muy extraño, ¿no? Y mi comunidad me apoyaba perfectamente, me dice, sí, te apoyamos, pero la comunidad no comienza a apoyarme a nivel emocional, ¿no? Te digo yo, pero éramos las 7 el mismo sentir. La comunidad se levantaba a las 5 de la mañana y no había ningún privilegio para nosotras. Yo era hermana de votos solemnes, por lo tanto tenía muchísimos oficios. Estaba haciendo una denuncia destrozada por dentro, con un trauma, con ayuda psicológica, eso sí, pero la comunidad no quiso comentar a nadie de las hermanas y teníamos que seguir haciendo la vida como si nada, ¿no? Esto a mí me terminó destrozando. Y 2 meses después yo pedí una salida temporal, 2 semanas, para descansar, la verdad para dormir, tenía pesadillas, vomitaba, lloraba todo el día, ¿no? Y mi comunidad me ofreció salir 6 meses, cosa que a mí me costó mucho porque me sentí verdaderamente echada de mi comunidad.
Pero lo mismo dije, no, Marilyn, te lo estás inventando, ¿no? Tu comunidad no es así. Mi superiora le ofreció lo mismo a las demás hermanas, al final salimos 4 y las ¿Y otras cuánto tiempo permanecieron. va de esos 6 meses, Marilyn? ¿En cuánto se han convertido Van, esos 6 meses? van ya 13 meses, de los cuales desde que yo salí de comunidad, Camila, mi comunidad dejó de comunicarse conmigo a todo nivel. Le pidieron a las hermanas que no se comunicaran con nosotras para que nos dejaran hacer nuestro proceso personal. Es decir, comenzamos a vivir una soledad enorme. Mm. La denuncia siguió adelante, pero dependía de mí estar pendiente, escribirle al general continuamente cómo va la denuncia, cómo va la denuncia, sin abogados, sin nada de dinero, sin un apoyo emocional fraterno, cristiano, digo yo, ya ni siquiera religioso. Y así ha vivido este año, Camila, ¿no? Ha sido muy duro, porque además la comunidad me dice que ellas no tienen responsabilidad alguna en esto, que esto comenzó antes de que yo entrara al monasterio, que yo no fui sincera, que ellas me quisieron apoyar, pero que yo no conté las cosas como eran, y que es más, que debería estar agradecida porque ellas me han apoyado a hacer una denuncia, ¿no? Claro, Eh, claro. Llama la pero por atención ahí, que ellas digan que no tienen responsabilidad institucional, como poniéndose el parche antes de la herida, considerando que hay 7 hermanas abusadas sexualmente en una misma congregación por sacerdotes que pertenecen a esta congregación, es increíble que digan que no hay una responsabilidad institucional. O sea, algo hay acá que permite y que ha permitido que estos abusos se den. Eso por un lado, para hablar como de responsabilidad institucional, pero por otro lado, el hacerse cargo de las personas que han dado su vida a la institución. ¿Cuántos años has estado tú en esta congregación, Marilyn? 12 años. 12 años en que tú has entregado todo y que después te dicen, sal 6 meses como para estar bien, pero en 6 meses donde se olvidan totalmente de ti, donde no hay una ayuda ni psicológica ni económica, cuando tú no tienes nada más que lo que has entregado a esta congregación. Entonces me parece que incluso esta situación viene a revictimizar, viene a generar más dolor sobre el que ya está causado por el abuso mismo. Completamente, ¿Qué Camila. esperarías tú de la comunidad o de la institución? Mira, la ayuda psicológica es lo único que me han estado brindando, eso sí, y yo siempre digo que ha sido después de Dios, mi soporte más grande, ¿no? He propuesto, Camila, cosas a la comunidad como hermana de votos solemnes. He propuesto que, oye, si están haciendo mal algo, vamos a hacerlo bien. Vamos a pedir ayuda a instituciones que se organizan de estas cosas, que se encargan, ¿no? Y la comunidad me ha dicho que no, que yo no puedo proponer nada y que la comunidad ya se está informando cómo hacer esto y que lo quiere hacer de la mejor manera. ¿Yo qué espero? Pues mira, Camila, hace unos meses yo esperaba que la comunidad me dijera, ven, vamos a conversar, dialoguemos, corrijamos los errores, porque siempre se ha manifestado una comunidad muy abierta a los nuevos tiempos, ¿no? Este discurso lo he oído mucho, pero ahora, después de casi un año, más de un año, creo que lo más importante, Camila, es que la comunidad rectifique lo que ha hecho, me trate con dignidad, porque es lo que no han hecho, me acompañe cristianamente, humanamente, para poder yo también tomar una decisión que la verdad cada vez lo tengo más claro en amarme a mí misma, en seguir amando a Dios, pero no permitir que nadie más me haga daño, ¿no? Que me traten mal. Mm. Y creo que no merezco volver a un lugar en el que me han hecho tanto daño después de una denuncia, ¿no? En el momento otra vez más vulnerable, ¿no? La denuncia sigue su curso bastante lenta, bastante lenta. Hablabas de la revictimización. Camila, hasta el instructor de mi denuncia, recuerdo que se despidió de mí diciéndome, bueno, hermana, usted piense que está acompañando a Jesús en el Getsemaní, qué gracia la que está viviendo, Dios por algo le ha permitido vivir esto. Y Mm. fue una vez más una revictimización para mí, ¿no? Claro, Oír esto claro. continuamente. Espero que la comunidad, que la iglesia aprenda de esto, que no nos haga más daño, que verdaderamente sepan acompañarnos, escucharnos, acogernos y ayudarnos a seguir adelante, porque no es fácil seguir adelante, ¿no? Ujú, Más después de tantos años. ujú.
Me quedo con esta frase que dices, Marilyn, quiero que me traten con dignidad. Creo que eso es lo básico que se pide, que nos traten con dignidad. Y también con esto que te comentó esta persona al momento de salir, cuando se trata de transformar el abuso sexual, con lo grave que es en una situación para acercarse a Dios, en una situación para experimentar el dolor que Jesús vivió en la cruz, creo que hay una tergiversación total de lo que significa el abuso. O sea, no han entendido nada. Así que en ese sentido, quiero agradecerte, Marilyn, por esta conversación. Sé que es un tema delicado y espero que podamos seguir tocando estos temas que son tan importantes hablar para que la gente sepa qué hay detrás de estos abusos y puedan prevenirse. Si no hay lugares seguros para las mujeres, para los niños dentro de la Iglesia Católica, estas cosas van a seguir sucediendo. Así que muchas gracias, Marilyn, por esta conversación. Gracias a ti, Camila, y gracias a Voices of Faith también por este espacio.